Soy Lina María Caicedo y en mi podcast, Nuestra Divina Humanidad, buscamos ofrecerte un espacio de reflexión íntimo y honesto, deseando que te quedes con aquello que te resulte útil, estimulante y transformador. Espero que nuestras conversaciones se conviertan para ti en una invitación a crecer y sanar, acogiendo con amor todo lo que eres, honrando tu divina humanidad. Recuerda que la conciencia con compasión es siempre un camino fértil. Gracias por estar aquí, por tu confianza y por tu tiempo. Comenzamos. Bueno, nuestra invitada de hoy es Susana Fernández, es guía de viajes especializada en viajes remotos y viajes a medida y en grupo para conocer personas y proyectos de otras culturas. Susana, además, es fotógrafa, promotora cultural de eventos artísticos y durante su trayectoria de casi 20 años ha liderado diferentes proyectos relacionados con el ecoturismo, la producción local, el medio ambiente, la educación viva, entre otros. Desde muy joven sintió que el planeta entero era su casa. Hizo su mochila y con la determinación y recursividad que la caracteriza, comenzó a recorrerlo. Ha hecho de su gran pasión su oficio y ha asumido con valentía y temple los retos que traen los caminos de la vida que se alejan de las rutas habituales y concurridas. Hace 12 años, Susana soñó con un espacio educativo diferente donde llevar a su hija de 2 años. No solo lo soñó, lo hizo realidad. Después de visitar muchos proyectos de educación viva dentro y fuera del país, se puso manos a la obra. Compartió su visión con un grupo de personas que compartían este anhelo y nació la tribu del Gaya. En este proyecto aterrizamos mi pareja, mi hijo y yo hace 10 años, teniendo la oportunidad de conocer a esta maravillosa mujer y madre. Desde entonces y hasta ahora me inspira la coherencia, pasión y determinación con la que vive su vida, el cuidado y mimo que le imprime a todos sus proyectos y la capacidad que tiene para conmover a través de sus fotografías y de los relatos de sus viajes. Atesoro profundamente nuestra amistad y me sueño con el día en que tenga el lujo de vivir, sentir y disfrutar no solo uno, sino varios de sus viajes con puro corazón. Mil gracias, mi querida Su, por aceptar mi invitación y por estar aquí en Nuestra Divina Humanidad. Casi que me emociono si cojo una mochila contigo y me voy ya. Uy, qué bonito. Qué ganas tengo, bueno, por Dios. Y es verdad, la verdad es que sí, así nos hemos conocido. Qué dicha y qué ilusión tenerte aquí. Pues a mí me gustaría comenzar por el principio, porque digamos que tú te dedicas a una profesión que al menos dentro de mi entorno no es habitual, me parece chulísima, pero yo quisiera saber, cuando tú eras pequeña, si tú recuerdas momentos o situaciones que sientas que han nutrido un poco en la decisión y el camino que has decidido tomar. Pues sí, es que lo estabas preguntando y lo estaba pensando. Para empezar, yo desde pequeñita siempre, y esto lo suelo decir porque es que recuerdo a Arturo Pérez Reverte, que es un escritor, pero también en ese momento era un periodista de guerra y que salían, ¿sabes? Los mayores tienen la televisión puesta y tú lo ves, ¿no? Que estaba en Sarajevo en aquella época, ahora en Bosnia, ahora no sé qué, y yo pensaba, yo quiero ser este tío. Porque lo veía que se movía, acción, logística, ¿no? Y a mí me movía mucho eso. Y siempre cuento muy curiosamente porque mi hermano era más pequeño que él decía, yo quiero ser león o naranja. Y yo decía, yo quiero ser Arturo Pérez Reverte. Después no lo he seguido, no he leído ninguno de sus libros, pero sí que tenía esa tendencia a mirar el periodismo y a mirar el de estar fuera. Luego también es evidente que mi madre estudió para azafata de vuelo y ella no lo cumplió. Ser azafata de vuelo en aquel momento era algo como, ¡guau!, súper de bombo y platillo, ¿no? Porque no era en los 70 era algo como una profesión muy bien vista, ¿no? Y no llegó a realizarlo, o sea, probó todo y no llegó a realizarlo porque conoció a mi padre, siguió a mi padre y no lo hizo. Entonces yo creo que de alguna manera mi madre me ha alentado mucho, me ha puesto, o sea, ese deseo que yo tenía de viajar siempre, Aldo. Y bueno, y estaba viajando por el mundo y a veces pensaba, quiero volver a casa y mi madre, bueno, pero tú aprovecha el momento, ¿sabes? Como mi madre quiere que viaje. Exacto. Pero sí, siempre me han atraído esas cosas. O sea, mi imaginario, mis sueños, mis primeras quizás lecturas más conscientes eran sobre viajes, eran sobre exploradores y eran sobre soñar
conocer otros lugares, ¿no? Y cuando leías, hacías estas lecturas sobre exploradores, ¿qué era aquello que sentías como que te atrapaba o te movía o con la que conectabas profundamente? ¿Recuerdas algo en concreto? Bueno, yo creo que Himalaya es lo que más me... Bueno, no sé, tendría que pensar quizás, pero es lo primero que me ha venido. Quizás los mundos de Himalaya, que luego lo he realizado evidentemente porque me he vuelto una especialista en esa zona, pero creo que hay un autor en concreto, ¿vale?, que es Michel Peisel, que es un francés que ya murió, que este hombre había hecho la cartografía de Bután, había entrado en Mustang por primera vez, bueno, 1000 cosas de esas, ¿no? Había descubierto lugares. Entonces yo ese hombre, señor, lo veía como, ¡guau! Este es mi héroe, ¿no? Él hacía novelas precisamente, bueno, pues eso, como explorador, ¿no? Luego lo conocí, porque grabé un documental sobre ciertos pasos que él no pudo dar, que luego pues pude darlos yo con un amigo, ¿no?, para entrar en una zona que estaba prohibida. Y bueno, después cumplí el sueño y se me cayó un poco el mito, pero sí, esas eran las clases de lecturas que yo tenía. Vale. A mí me gustaría un poco como para situarnos en el trabajo concreto que haces ahora, porque yo estuve mirando tu página web y quiero como retomar tus palabras, porque tú decías, para explicar quién soy, te contaré que soy una mente inquieta. Desde jovencita jamás pude tener un trabajo único o dedicarme a una sola cosa. Así que fui llenando mi mochila de experiencias que me nutrían. Eso provocó en muchas ocasiones el típico comentario de «ay, a ver si te centras», cosa que me provocó la duda de si mi abuela tenía razón y yo era una cabecita loca, o realmente yo tenía la habilidad de vivir viajando y hacer de ello una virtud. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a trabajar? De lo que fuera, en esos pequeños trabajos que dices tú. ¿Pero de viajes? No, que cambiabas, que ibas de un trabajo a otro. Bueno, es que empiezo muy pronto. Con los viajes debe empezar con 25 o 26, pues los otros trabajos con 17. Bueno, claro, en 17 me fui de casa. Pues igual 16. Sí. Sí. Y cambiabas porque, si te entiendo bien por lo que dices aquí, como que cada trabajo te iba aportando alguna cosa, ¿no? Porque no he tenido un trabajo nunca normal, Lina. O sea, yo he trabajado con 16 años en una panadería con todo el amor del mundo a los panaderos, que ahora promuevo como panadería artesanal o cualquier cosa artesanal, pero yo dije, esto es lo que yo no quiero. Y entonces, pues claro, empecé a hacer sobre todo eventos, trabajar en lugares que eran como trabajos creativos que tenían una temporalidad. Y saltaba de uno a otro, pues porque yo valgo para eso. Cuando tú decías que trabajaste en una panadería y ahora, bueno, en ese momento dijiste, no quiero esto, fue un poco con si te entiendo bien, no el oficio concreto, sino el hecho de estar haciendo una misma cosa en un solo lugar. Una sola actividad en un lugar desde las tantas o sea, que yo estoy trabajando todo el día porque soy muy dinámica, muy activa, pero siempre hay un componente que es desarrollar la imaginación. Es una trampa también, ¿eh? Porque yo tengo muchísima habilidad para crear, para iniciar, para hacer muchísimos proyectos, pero luego también hay que saber frenar. Y ese es mi aprendizaje en la vida. ¿Saber frenar en qué sentido? Saber frenar en que yo estaría activa todo el rato. Porque tengo muchísima imaginación y podría estar iniciando proyectos continuamente. Date el permiso de descansar, ¿quieres decir? Darme el permiso de descansar. No sé, yo es como... O sea, sin ningún tipo de soberbia, pero creo que hay un número en el enneagrama que es el he venido a hacer algo grande, que no me acuerdo cuál es. Pero siempre desde pequeña era como yo he venido no para mostrarlo a los demás, sino a nutrirme, a vivir la vida, ¿no? A comerme la vida. Y muchas veces cuando encuentro a alguien que me dice, guau, yo no sé qué hacer porque me aburro, le digo, dame tu vida y vivo la tuya y la mía, porque a mí me faltan horas para poder vivir todo eso, ¿no? Y eso también tiene su parte de trampa. Soy consciente que tengo un potencial muy grande, ¿no? De generar, de resolver, de todas estas cosas, pero hay que saber frenar. Y aquí está mi aprendizaje, en el frenar. Por eso ya desde jovencita, pues eso, claro, saltar de un proyecto a otro, a mí estar continuamente en el mismo trabajo, me mata las neuronas, me mata. Claro, así como a otras personas, este tipo de formato de tener que saltar de un trabajo a otro a lo mejor les genera inseguridad, ¿no? La incertidumbre, a ti es como que eso se te estimula, ¿no? Como decir, ostras, retos. Ya.
Claro, o sea, yo me nutro de los retos. También me voy haciendo más mayor y los retos a veces me los observo desde otro lugar diferente de antes, que me metían demasiados retos. Sí, pero yo me pregunto porque estando tan joven, poder como vivir esa decisión y mantenerte firme en ella estando tan jovencita y decir, ostras, ahora tomo la decisión de viajar, ¿no? Porque dices más o menos que a los 25 o así fue como clic, ¿no? Y a lo mejor ya nos has dicho que la voz de tu madre era como un apoyo, un aliciente, ¿no? Pero también estaba la voz de tu abuela, que si recuerdo bien era como la matriarca, o sea, no era una voz cualquiera, era una voz poderosa dentro de la familia. ¿Qué recursos encuentras dentro de ti que dices, o sea, yo apuesto por esto, por mí, por aquí voy, ¿sabes? Aunque no sea lo que te están diciendo, entre comillas, los que saben, lo que deberías hacer. Instinto, intuición, no sé si sabría darte una explicación, es que soy así, no sé, es como una confianza ciega. Después he sido súper cuidadosa viajando y he viajado muchísimos años sola y la verdad es que no me han pasado muchas cosas maravillosas, pero nada así muy fuera de lugar, peligroso, porque he sido, bueno, porque muchas veces estoy en el control, ¿no? Por eso tengo el trabajo que tengo y vamos a los sitios donde vamos, ¿no? Pero siempre ha sido como una intuición de yo quiero viajar desde muy jovencita, desde muy, muy, muy jovencita que he viajado, que he hecho, que me he metido en historias o en retos que para mí me he sentido segura. Luego tengo otras partes de mí que son inseguras, pero en ese campo no tengo inseguridad. La incertidumbre me empodera, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Y claro, mi madre ha sido un gran referente. Mi abuela, que también lo ha sido, era aún más por el hay que labrar algo que viene de su generación, ¿no? Mi abuela murió hace 3 años, tenía 90 y pico, pero su idea era hay que ahorrar y hay que trabajar todos los meses y hay que, claro, y es verdad, y yo lo he visto cuando me he hecho más mayor, ¿no? Claro, el que tiene una continuidad tiene un premio, tiene una jubilación, ¿no? Yo he tenido más inseguridad en ese aspecto, ¿no? Entonces mi abuela más bien me venía como, o sea, la frase más apoteósica de mi abuela es ¿y si te quedas tetrapléjica? ¿Sabes? Bien gráfico, por si había dudas. Claro, para mi abuela era un voto de confianza grande, pero me estoy yendo a Jordania, que estoy viendo en la televisión que ISIS ha hecho no sé qué, en no sé dónde está Jordania, pero está por ahí donde está. Ahora se va al Himalaya, ahora se va, es como, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Sí. Búscate un trabajo normal y ser un poco normal, ¿no? Claro, también desde su miedo y su preocupación por ti. Yo quisiera rescatar lo que decías ahora, ¿no? Lo de la intuición, el instinto. No sé, así a priori, yo diría que en tu trabajo como que se deben mezclar mucho tipo, o sea, muchas cualidades, ¿no? Pero hay como ese contraste, ¿no? Porque tú dices, yo tengo que controlar muchas cosas, tengo que ser muy organizada, planificar, ¿no? Está toda esa parte como supremamente mental, estructurada, ¿no? Y luego también lo que decías tú, ¿no? Una mente inquieta y todo lo otro que te permite crear, imaginar. Y digo yo, qué importante, porque claro, tú eres especialista en destinos remotos, no en lugares precisamente donde los recursos y la comodidad están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino lugares que seguramente, no sé, ya nos explicarás, pero que donde el instinto y la intuición son muy importantes porque a lo mejor hay que tomar decisiones en un momento inesperado, de situaciones inesperadas y que dices, bueno, tengo que ir por aquí, ¿no? Supongo que ahí también, al sopesar todo eso, vale mucho la experiencia que tienes, ¿no? Y los recursos con los que cuentas. Pero ¿hay alguna situación en concreto que tú hayas visto que se pone en juego esta conexión contigo, con esta intuición y con este instinto a la hora de guiar un grupo? Ay, no, yo no sabría, te escuchaba y pensaba, ¿de dónde saco yo eso? No sé, creo que surge de mí naturalmente cuando se necesita, ¿no? De alguna manera, y tengo esa habilidad. No tengo otras. Claro, no es una cuestión de guiar. Yo llevo lugares donde hay mucha altura, por ejemplo, donde puede haber personas que cojan mal de altura, o se me ha muerto gente, o he tenido que repatriar, o se me ha roto un puente, o mil historias que no, bueno, que te puedes imaginar, ¿no?
Entonces en ese momento sale una parte de mí súper plan A, plan B, plan C, ¿no? Que surge naturalmente de mí, no sé explicar por qué sucede, ¿no? Y además es muy curioso porque eso, o sea, en esos lugares remotos o en esos países donde aún no está, quiero creer yo, donde aún el capitalismo no es tan preponderante, sí, está tan en auge, la magia existe y todo es posible. Aquí menos. Yo siempre he trabajado en esos lugares. Hace muy poquito que he empezado a hacer alguna cosa en España y Portugal y para mí ahí sí que para mí era un reto el que me estaba poniendo nerviosa porque yo no estoy acostumbrada a trabajar en el primer mundo. El primer mundo no es la palabra bonita para describir, pero no estoy acostumbrada a trabajar aquí. Aquí es todo más formal, hay menos... No sé, yo cuando estoy allí, sobre todo te voy a decir el país que quizás es más complicado es India, ¿no? Pues porque es un caos y a la vez es bello, pero es como todo, pero todo es posible en medio de ese caos. Yo me siento un saltimbanqui. Yo me voy a la noche y a la cama y digo, madre mía. O sea, la de aventuras que me han pasado en un día para solucionar 16 personas, ¿qué tal? Que uno se ha roto el pie, que no te dónde, pim, pum, vete a por una muleta. Y allí todo es como un grandísimo circo del caos que tiene su orden, ¿sabes? Para trabajar en España o en Portugal es como todo mucho más comedido y es como que yo tengo que ir a buscar otros recursos que tengo dentro de mí que no son tan, ¿no? Porque estoy muy acostumbrada a ese baile de 1000 posibilidades, ¿no? Y en esos lugares es eso, hay un abanico tan grande de posibilidades, no está tan cerrado como aquí, podríamos decirlo. Entonces es relativamente fácil si tú captas, si tienes intuición, coger los diferentes recursos, unirlos y solucionar cosas, ¿no? En el tiempo que necesites. Bueno, no sé si te he contestado. Sí. No sé un caso concreto. No, pero yo cuando te escuchaba hablar un poco me venía el hecho de que me daba la sensación de decir, es que es la horma de tu zapato, porque, claro, estas situaciones, que no digo que sean agradables, ni mucho menos que un cliente se haga daño, ni que se te muera una persona, ni que se caiga un puente, pero que quiere decir que a otro tipo de carácter seguramente le generaría mucho nerviosismo, mucha ansiedad y a lo mejor es una situación difícil de gestionar. Me da la sensación de que para ti es como un espacio que se abre a la imaginación. Bueno, la imaginación más que diría la creatividad, ¿no? Es decir, cómo y de qué manera gestiono, ¿no? Una situación con los recursos que tengo, ¿no? Diga, ahora igual me muerdo la lengua, pero diría que esa es la definición de creatividad. Pues para ti es como un estímulo, ¿no? Claro, es un reto. Claro, es un estímulo y entonces vas, bueno, como pez en el agua. Y ese enfoque. Claro, porque tú decías, bueno, a lo mejor hay veces que me tengo que amoldar, ¿no? Sigues haciendo algo que te gusta, que es acompañar grupos en otro espacio, ¿no? Pero como es un contexto distinto, como es Europa, como hay más recursos, entonces también yo creo que la oportunidad de crecer ahí también existe, de decir, bueno, ahora cómo un poco dejo al margen aquello que me hace sentir así como tan viva y que muevo esto de esta manera, ¿no? La incertidumbre, el caos, ¿cómo me ajusto a esto y sigo haciendo mi trabajo y sigo aportando lo que soy yo, Susana, ¿no? Sería interesante. Yo creo, a ver, no es una cosa mía, es cada persona y cada humano tiene diferentes cualidades. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que cuando converso con mis compañeros, cada uno trabaja aparte, ¿no? Pero evidentemente, pues que compañeros de profesión, que es que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? No somos muy buenos en trabajos que requieran un día a día, pero somos muy buenos en retos, ¿no? Y tenemos unas cualidades parecidas. Entonces, cuando hablo con ellos es como una comprensión total porque es como, tú me entiendes, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo te entiendo. Nos pone eso. Es que hay mucho enfoque, ¿no? En resolver una situación en una situación extrema. Y evidentemente, pues si se ha muerto una persona que no se tiene por qué morir una persona, o ha habido una enfermedad, o tienes que repatriar a alguien, o tienes que cambiar algo en la ruta, lo que sea, pero a mí eso me supone un reto que me aporta mucho enfoque y me encanta. Claro. No, yo me imagino como cliente lo que se debe despertar en un país que no conoces, ¿sabes?
alejada de todos los recursos que a lo mejor tienes a mano en casa, el hecho de que la persona que te guía, nunca mejor dicho, ya más allá por lo que te pueda decir, que tú veas que esté en esa calma, como con ese foco, ¿sabes? Eso, la verdad es que debe dar mucha paz, ¿no? O sea, debe ser un gran qué. Mencionabas el Himalaya, la India, España, Portugal, pero a mí me gustaría así como desde hace casi 20 años que haces esto, un poquito más diría, ¿no? ¿Qué países has visitado tú, viajando tú como viajera y siendo guía? A ver, bueno, digamos que yo sola, antes de trabajar como guía, había viajado sola o con mi primer compañero y habíamos hecho más Sudamérica, habíamos hecho alguna cosa en África y así. Luego, al especializarme o el trabajar de guía, digamos que he ido conociendo territorios que sobre todo son Asia, ¿no? Oriente Medio, ¿no? Jordania, Líbano, Siria, Turquía, bla, bla, bla. Y luego todo lo que es la zona que me fui súper especializando, que sería India, Bután, Tíbet, zonas de Himalaya, Nepal, Ladakh y sudeste asiático y luego pues zonas del norte de África, ¿no? Pero claro, yo supongo que en mi historia lo que sucede es que voy yendo a muchos lugares y me mandan a muchos lugares nuevos. Ahora te vas a Kirguistán, venga, Kirguistán, ¿no? Encantada de la vida. Pero luego a mí me ha costado seguir viajando sola porque he sido madre. Uh-huh. Entonces siempre he priorizado el seguir viajando trabajando. Uh-huh. ¿Vale? Y ahora cuando supongo que mi hija se haga más grande, pues podré volver a viajar más de vacaciones, ¿no? Pero digamos que mis viajes ahora son trabajo. Uh-huh. Yo imagino, ¿no? Que de todos estos países, que no sabía que habías viajado a Sudamérica, tenemos una conversación pendiente pero allí. No, Colombia. No importa, pero me gustaría saber cosillas. De todos estos países, yo me imagino que hay momentos y aprendizajes que tú atesoras y guardas, ¿no? Con gran cariño. De las diferentes culturas que has visitado, ¿cuál dirías? Igual es una elección difícil, pero así como para concretar un poco, ¿cuál dirías que ha sido la que más te ha impactado y por qué? Voy a decirte dos cosas. Yo creo que si yo ahora cierro los ojos y pienso en algún lugar del mundo que me haya impactado, me haya dado tanto aprendizaje, me va a salir Himalaya, las montañas las más imponentes del mundo, todo lo que he caminado allí. Me he perdido 2 veces en el Himalaya, las pérdidas en el Himalaya, o sea, el haberme perdido sobre todo una vez sola y otra con 2 montañeros de noche, han sido los aprendizajes más grandes de mi vida. Pero si yo tengo que pensar una cultura que me haya tocado de raíz, creo que es la cultura musulmana. Uh-huh. O sea, sí yo puedo tener un vínculo muy grande en Himalaya, pero hay algo en el Islam que también he guiado mucho, ¿no? En países musulmanes, pero yo hay momentos que yo estoy en algún lugar y suena el muazzin, ¿no? En un minarete, y yo siento casa. Y no sé muy bien por qué. Y ni siquiera soy una espiritual escéptica, como mis amigas, ¿sabéis? Que creen todo y no creen nada, ¿no? Y pienso, ¿habrá otras vidas? Porque yo habré sido imán, o la mujer del imán, o he vivido debajo de un minarete, porque a mí me remueve algo y no es que me guste, ¿sabes? Es que hay algo en los países musulmanes, en la hospitalidad, en sus gentes, en que a mí me atrapa. Yo creo que por eso también leo mucho sobre mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Volviendo un poco a lo que decías, me gustaría como profundizar en ambas cosas, pero ¿te apetecería compartir como a nivel personal cuáles son esos aprendizajes que sientes que te dejó esa experiencia en el Himalaya de haberte perdido? Mira, es muy curioso porque yo siempre digo que tengo 2 vidas. Una allí, ¿no? Y otra aquí como madre, ¿no? ¿Una allí te refieres viajando o te refieres en un bar? Una mujer dinámica y saltimbanqui y otra madre, ¿no? En un pueblito precioso, disfrutando de mi maternidad. Y siempre me cuesta mucho compartir las experiencias que yo tengo en la otra vida, porque siento muchas veces que tampoco yo igual soy una persona que explique bien o no sé, tengo ahí una historia que no... Como tú eres tú, que eres mi querida amiga, y me encanta que me des esta oportunidad de hablar de mí, que quizás me cuesta,
en otros momentos, pues sí me apetece compartirla, ¿no? Genial. Y a mí escucharla. Sí. Yo de muy jovencita me perdí, seguía a una persona que quería ascender montañas y yo estaba enamorada de esa persona, entonces ascendía. Pero yo no tenía ninguna gana de hacer las cimas, sino que yo seguía a esa persona, ¿no? Básicamente. Y esa persona decidió hacer una cima y yo pues pasé y me fui a pasear. Entonces realmente paseé, pero llegó un momento en el que me perdí, podía reconocer el Amadabla, me podía reconocer algunas montañas, pero yo no sabía cómo retornar al camino, ¿no? Y nada, sentí una confianza inmensa en mí misma. No sé por qué, o sea, realmente no he tenido ningún momento en mi vida tan potente como esa pérdida que tuve, esa confianza en mí misma, en sentirme parte del universo, parte de la naturaleza, me acuerdo que volaban águilas, bueno, no sé, era como un... Místico. Sí, quizás había tenido algunas experiencias con drogas alucinógenas y se asemejaba bastante, pero yo no me había metido nada, así te lo digo. Que quede claro. Y era algo como, ¡guau, Dios! Tengo mi piel, mi cuerpo, todo está muy en presente absoluto, ¿no? Y bueno, y poco a poco fui solucionando y acabé arrastrándome por un río helado que sí podía romper, ¿sabes? Pero yo estaba tan en mí, ¿no? Que pues poco a poco, hasta que oí unas voces cuando llegaba la noche, que eran unos pastores de allá que me estaban llamando porque estaba perdida, por lo menos hacía 14 horas. ¡Wow! Y yo en esas 14 horas había estado como en conexión absoluta, enchufada a no sé qué. Otra vez me volví a perder con ese chico y con otro montañero y eso fue muy dramático. Porque realmente llegaba la noche, no llevábamos un frontal, nos habíamos equivocado de camino y acabamos en una cornisa bajando un monte en situación muy precaria hasta que nos encontraron otros pastores, por decirlo, unos tibetanos. Y ahí he pasado el miedo más grande de mi vida porque yo sí creía que ahí nos íbamos a morir. Por un tema de peligro, ¿no? Por un tema de peligro, por un tema de poca previsión en la montaña, por un tema de vamos a dar una vuelta y no, vamos a ir un poquito más para allá y aquel allá ya no era, ¿sabes? Y no llevar luces, no llevar el equipo adecuado. Y ahí sí, o sea, yo estaba acompañada con ellos, ¿no? Y sintiendo muchísimo peligro. Y en otro momento de mi vida, yo en ese momento, ni siquiera estaba en otro momento y estaba sintiendo una seguridad. ¿Lo viviste? Es que me parece curioso. ¿Qué pasó primero? ¿Lo de perderte sola? Sola. Primero me perdí sola. Y al año siguiente me perdí con él. Me lo explicas y me parece paradójico y al mismo tiempo como muy coherente, porque yo pienso, claro, cómo la misma situación la vives de dos formas totalmente distintas, ¿no? Una estando sola, que dirías desde la cabeza, madre mía, allí yo estaría subiéndome por las paredes, ¿no? Y cómo cuando hay un montañero, que se supone que conoce la zona, otra persona y tú, es cuando conectas con ese miedo, ¿no? Real, que a lo mejor, seguramente, yo, desde fuera, obviamente, sin haber vivido la experiencia, digo, probablemente ha sido tan peligroso el estar ahí en un filo de la montaña sin frontal como el haber estado cruzando un río helado a punto de quebrarse, ¿no? Pero como hay algo dentro de ti que es distinto. Y yo, por ejemplo, ahora pienso, me imagino, ¿no? Porque explicabas algo así en el paisaje en el que te perdiste sola, explicabas águilas, la noche, la vegetación, ¿no? La sensación esa de confianza absoluta en mí, y pienso cómo esa absoluta soledad, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas otras cosas, pero digamos que no, el hecho de no estar con otro ser humano allí, cómo facilita también esa conexión con uno mismo a unos niveles tan potentes. Además, personalmente creo, el factor de la naturaleza, ¿no? Es decir, el estar solo, el estar rodeada de esa naturaleza que además es imponente, ¿no? Como de repente es como volver al inicio absoluto, si nos vamos a términos más metafísicos, como decir, y de repente como que hay esa posibilidad de hacer ese camino de vuelta y decir, y ahora estoy yo con yo, ¿no? Aquí, en este espacio, y poder sentir eso que es tan difícil sentirlo
Bueno, ya no te digo en el día a día, viviendo en una ciudad, con otras personas, con todos los roles que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Yo un poco lo veía desde lejos y decía, qué ejercicio más, me imaginaba que era como cuando uno se va a un retiro solo, pero solo absoluto y hace todo ese trabajo súper intenso, cuidado, y tú de repente de una forma más salvaje, muy Susana, más claro con el factor incertidumbre, tienes la oportunidad de hacer ese trabajo así tan, que yo siento que seguramente, me lo dirás, que aunque haya pasado muchísimos años, debe ser algo que te ha acompañado toda la vida, ¿no? Sí, porque es que no he vuelto a estar en ese estado. Entonces eso ha sido como una marca en mi vida, de alguna manera. Sí que he estado en algún proceso de meditación que se asemeja un rato, pero es que aquello fue algo más, no sé definírtelo. Simplemente no conecté con el miedo. En la otra experiencia conecté con el miedo y había dos personas que nos estábamos influenciando la una a la otra. Claro. ¿No? Bueno, de hecho es que no podíamos hablar. Si uno hablaba, mataba al otro. Era una situación de silencio absoluta. Pero en mi experiencia, pues simplemente no conecté con el miedo y tampoco con esa parte de reto de voy a solucionar esto, no, sino es que yo estaba enchufada, estaba conectadísima con lo que estaba sucediendo y no lo sé. Es que cuando me relatabas la experiencia, a mí me daba la sensación de que mira que muchas veces uno siente, o al menos es la idea preconcebida, de que muchas cosas espirituales, que también es un camino, ¿no? Y una herramienta, ocurren con los ojos cerrados y en silencio, ¿no? En soledad, como sin interactuar con ningún otro estímulo, ¿no? Y yo algunas veces hablaba con una amiga que le gusta muchísimo caminar y ella dice, Lina, yo es que no puedo meditar porque me pongo nerviosa, o sea, meditar quiero decir sentada con los ojos cerrados. Y ella me decía, pero a mí se me ocurren cosas que no sé de dónde me vienen. Cada día que salgo a caminar el perro, ella vive en Inglaterra en una zona boscosa, me dice cuando me voy en el bosque, ¿no? Y esa es mi meditación, ¿no? El poder caminar y el estar rodeada de la naturaleza, escuchar los pájaros, ¿no? Y cuando mencionabas la potencia y la intensidad de esa experiencia, es como decir, es absolutamente espiritual. Sin drogas, no porque sea malo tener experiencias con, ¿sabes? Con hongos, o no lo digo por ese sentido, sino el hecho de una experiencia absolutamente, digamos que no hay nada que te haga dudar de decir, uy, no, es que me he sentido así porque he tomado esto, ¿no? Sino tienes esa absoluta certeza de que es algo más allá. Y me parece chulísimo que hayas explicado esto, ¿no? Porque como en esos momentos, viajando de esa manera, puedes encontrar la posibilidad, ¿no? De ese reencuentro espiritual, o eso, bueno, como le llames, ¿no? Como a ese nivel también tan mágico. Claro, no es lo mismo. O sea, evidentemente yo ahora sí me voy de vacaciones con mi hija, me voy 5 días, 10, 20, lo que sea, ¿no? Pero claro, yo era un momento en la vida en el que estaba años ahí, o sea, mi vida era eso. Entonces yo estaba en otro lugar diferente, ¿no? Más que turista, de alguna manera, porque ahora hay una gran diferencia entre una cosa y otra también, ¿no? Cuando tú vas a visitar un sitio, quieras o no, tu atención se va a conocer lugares, ¿no? Yo estaba transitando mi tiempo allí con todas las puertas abiertas, ¿no? De alguna manera. Tú has trabajado muchos años vinculada con una agencia de viajes, ¿vale? Donde, bueno, ibas a estos destinos que has mencionado, el Himalaya, la India, ¿no? Asia, y hacías un tipo de viaje muy turístico, ¿no? Bueno, es que esto es un dilema. Acaba tu pregunta y no, te digo. Bueno, claro, mi idea es, turístico me refiero a, claro, no vas a ver monumentos, porque sí que seguramente la gente que va a esos destinos, me imagino el Tíbet o Bután, tiene un interés más allá de, ¿no? De ver la naturaleza y todo cultural, pero digamos que había un formato, ¿no? Sí. Establecido. Y hace unos años tú has decidido volar de forma independiente y has creado un proyecto súper chulo, muy bonito, que para mí tiene tu sello de arriba abajo, y me gustaría saber qué motivó ese cambio y en qué momento decides, quiero un poco, ¿no? Como con toda la experiencia que ganaste,
todos esos años, ¿no? De conocer gente, culturas, poder decir, vale, pues ahora quiero dedicarme a esto, ¿no? Porque hilo un poco fino y voy un poco más atrás cuando decías, cuando trabajé en la panadería tuve claro que no quería hacer esto, ¿no? Yo creo que eso hace parte de la vida. Muchas veces tenemos que probar muchas cosas que decimos, jo, he perdido mi tiempo en esto. Y no, o sea, si a partir de esa experiencia tienes claro que no quieres hacer eso, has ganado mucho, porque es una cosa más que aporta, ¿no?, a la claridad del camino que quieres seguir. Entonces, en este caso, tú trabajaste estos años, hiciste este tipo de viajes que me gustaría que nos explicaras cómo eran y en qué momento decides, quiero hacer algo distinto, quiero ofrecer esto de esta manera y decides dar ese salto y volar. Bueno, a ver, de alguna manera hay algo en mi trabajo, hay algo en mi profesión que no hace que yo me sienta limpia totalmente. ¿Vale? O sea, a mí me encanta lo que hago, me siento súper bien haciéndolo, pero el turismo tiene una doble vertiente, o no sé cómo sería la palabra para explicártelo, pero digamos que conocer lugares es hermoso, abre la mente. Yo no soy la misma, o sea, yo soy quien soy por haber visto tantas culturas, por haber vivido tantas experiencias, por haber visto tantas maneras de hacer, puntos de vista, ¿no? Realmente estoy, como las personas que les gusta viajar, muy rica, ¿no?, en todas esas cosas. Pero el turismo es invasivo, ¿vale? Sea pequeño formato, bueno, evidentemente mayor formato es peor, ¿no? Pero de alguna manera esa curiosidad por conocer esos lugares más remotos hace que lleguemos a ellos y de alguna manera los estás cambiando, ¿no? Entonces es un poquito, para mí, siempre he tenido ese dilema. Explícame un poquito allí creo que te entiendo, pero un poco para que me quede claro y le quede claro a las personas que escuchan cuando dices el hecho de ir allí de la manera que vamos como turistas les cambia o les invade o les impacta de cierta manera. Yo siento que es de estas cosas sutiles que son potentes pero sutiles al mismo tiempo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos como para nos quede más claro? Para no cambiar un territorio, lo mejor es no ir. Eso para empezar, ¿vale? Hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, hay muchísima necesidad de moverse, de viajar. Entonces, cuando tú llegas a un lugar, te voy a dar un ejemplo específico. Grabamos un documental en un lugar que justamente te estaba explicando, que es zona frontera entre Pakistán y India, ¿vale? Que sería la zona de Cachemira, de Kashmir, donde hay una gente que son los últimos, bueno, tienen rostros caucásicos. Entonces, pues se supone que pueden ser la gente que tenía que ver con las tropas de Alejandro Magno o migraciones arias. Bueno, hay mil historias, ¿no?, sobre esto. Yo llegué allí y lo primero que dije, ¡guau! Voy a decirle a la gente para la que trabajo a ver si podemos extender la ruta por aquí con un permiso especial. Bueno, yo llevé dos grupos, el tercero ya estaban pidiendo dinero directamente a la gente que yo estaba llevando. Entonces yo estaba viendo una transformación del primer grupo al segundo al tercero. Las terceras, ¿sabes? La gente ya estaba viendo un modo de negocio allí. Entonces, bueno, yo he visto muchos lugares en los últimos 25 años cómo se han transformado. ¿Quién le pedía? El local le pedía dinero a los turistas. Vale. Entonces yo estoy... o sea, ya hay una parte de responsabilidad en mi trabajo y en el turismo, ¿no? Es muy complicado no tocar esa cultura. Evidentemente, cuando vamos nosotros, ellos ven una oportunidad de negocio, empiezan a cambiar cosas, empiezan a abrir negocios para los turistas y las cosas cambian, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría decir que tengo la solución y es complicado, ¿eh? El turismo tiene mil cosas que tendríamos que mirar con pinzas, como coger aviones. Para empezar, es lo más antiecológico del mundo y después soy una persona como ecológico. O sea, tiene muchísimas... No sé, es complicado. Pero hay maneras de viajar, ¿no?, de alguna manera. Y entonces el salto yo lo doy porque creo que se puede viajar para conocer a personas. Está bien conocer lugares, hay que ser responsable con la huella que tú dejas en tu movimiento, pero bueno, aposté por crear un tipo de viajes en el que pudieses conocer proyectos y personas, ¿no?, para conocer los lugares, ¿no? Entonces, de una forma más lenta, sin tener tanta prisa,
sin tener que ir a fotografiarlo todo para meterlo en el álbum de he estado en ese lugar, ¿no? Porque en el fondo es una mentalidad muy occidental y muy, bueno, que es la que prepondera, ¿no? Una mentalidad bastante capitalista, consumir, porque yo he gastado 3.000, 4.000 euros, lo que sea, para llegar hasta aquí, ¿cómo voy a dejar esto? Tengo que fotografiarlo y llevármelo, ¿no? Al final un poquito es como los colonizadores, ¿no? De otra era, ¿no? Entonces, pues bueno, en su momento he decidido crear viajes que, dentro de lo que caben, aporten y puedan ayudar a otras personas, ¿no? De alguna manera. Te agradezco mucho, mucho que nos hayas explicado esto de esta forma, porque cuando decías la mejor forma de no cambiar el territorio es no ir a verlo. A mí, yo es que soy una súper convencida bueno, yo me he movido poco en mi vida, pero las experiencias que he tenido cambiando de país a mí me han aportado muchísimo en mi vida, han sido un antes y un después. Y siempre, por ejemplo, cuando hablo con mi hijo en el tema de los prejuicios, y él me pregunta cosas porque vemos alguna película o algo, yo le dije, no hay nada mejor para dejar de tener un prejuicio sobre una cultura o sobre alguien en concreto, por ejemplo, que es diferente de un grupo étnico, cultural, religioso tuyo, que sentarse a conversar con esa persona, o sea, pero conocerla de verdad, o sea, conocer su familia, conocer qué hace, porque te das cuenta que la similitud es muchísimo mayor que la diferencia y la diferencia es riqueza, ¿no? Para la relación. Además de que conocer los diferentes lugares por temas de naturaleza y todo, a mí me parece espectacular, ¿no? Entonces, cuando me dijiste eso, fue como decir, ay, no, pero ¿qué dices? Qué pena, ¿no? Porque yo entiendo el por qué lo dices y resueno con ello y por eso me genera un conflicto, ¿no? Bueno, porque es mi conflicto interior también. Claro, bueno, pero también siento que en este mundo y en esta vida en la que estamos destinados a vivir en la contradicción, y para mí es positivo porque es así como vamos evolucionando, ¿no? Pero luego, ¿cómo le has dado la vuelta a la tortilla siendo consciente de que existen contradicciones? Y mucho menos, como decías, no es el plan perfecto ni nada. Pero yo sí que, y he sido turista consumista, y hay muchos sitios donde uno va y va con esos tiempos cortos y voy a conocer esto y lo otro, pero sí que es verdad que cuando he ido a un lugar y me he permitido la pausa y me he permitido conocer a alguien o hablar con alguna persona, de ese lugar me llevo una sensación distinta y puedo decir que en ese momento, más que conocer, he tenido una experiencia, ¿no? Y entonces me llevo experiencias. Y a mí me da la sensación de que el formato que tú propones es eso, ¿no? Porque es que, bueno, luego te lo quería preguntar más adelante, pero te lo pregunto ahora, porque tú eres fotógrafa, ¿vale? Yo Estudiaste bueno, no me considero fotógrafa, bueno, estudié fotografía. Sí. No te consideras fotógrafa, pero claro, yo que no conozco la profesión, pero yo tengo que decir, las fotografías que tienes en tu web son tuyas. Sí. Yo, esas fotografías, cada vez que las veo, pues las he visto todas, esto puede sonar un poco raro, pero a mí me entran ganas de llorar, ¿sabes? Pero me entran ganas de llorar porque me emocionan las caras que veo, las imágenes de grupos de niños, de gente, incluso hasta los paisajes, ¿sabes? Es que me conmueven totalmente y yo digo, ostras, si tú es capaz de transmitir esto con una fotografía, bueno, que se me hace la boca agua, digo, imagínate yendo a visitar un lugar con ella, con esta intención, desde este lugar, teniendo la posibilidad de conversar con estas personas, a lo mejor si así se da y si esas personas lo desean, hospedarte en casas de personas allí, ver cómo viven, a qué hora se van a dormir, si hay habitaciones o si no, cómo conversan miembros de distintas generaciones, o sea, es que eso me parece espectacular, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte algo que me había apuntado y es, cuando tú haces esas fotografías, a lo mejor es absurdo lo que voy a decir porque no piensas, pero cuando haces esas tomas, que es que son hermosas, ¿qué deseas transmitir o qué deseas capturar más que transmitir? ¡Wow! A ver, la mayoría de las fotografías que yo tengo, o sea, tú ves en la web que hay paisaje, pero yo sobre todo he hecho mucho retrato.
Entonces, esos retratos no suelen ser pasando por un lugar y echándole una foto a la persona, tomando una foto, suelen ser después de haber estado con ellos. Y puedo tomarte una fotografía, entonces son fotografías menos casuales, ¿no? Menos naturales quizás, pero hay una profundidad porque hay una mirada directamente, son retratos más cerrados. Y muchas veces cuando busco otro tipo de imagen no las encuentro porque tiendo a estar muy mirando a los ojos a esa persona, ¿no? Viendo la humanidad de esa persona. Entonces, pues creo que ese es el denominador común, el estar con las personas, el poder charlar. Claro, yo ahora, claro que me han nutrido muchísimo los paisajes y los monumentos, pero yo siempre suelo decir, yo no soy muy monumentosa. Me encanta la historia, me encanta visitar esos lugares, pero me gusta lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, jolín, yo tengo la suerte, a veces me paro a pensar y digo, jolín, en este año he estado en el desierto charlando con unos beduinos sobre el problema con Israel. Después con un lama hablando en el Himalaya con no sé qué. Luego está en Portugal hablando con un pescador. Luego está... Claro, tengo la oportunidad, o es lo más bonito, creo yo, que en mi vida, ¿no? Iba a decir, me ha salido mi hija por aquí primero. Lo más bonito de tu vida es tu hija. Sí, pero bueno, que es una de las cosas más hermosas de mi vida el poder no vivir en un solo lugar, sino poder ver todo el resto, ¿no? Entonces yo creo que esos retratos tienen eso. Están hechas de las conversaciones, y claro, viajar conmigo evidentemente tiene eso, ¿no? Y yo sé que es el denominador común, porque después de todos estos años, cuando la gente ha viajado conmigo, me lo dice. Wasu, he podido tener una charla con esta gente, ¿no? Quizás en grupos, muchas veces llevo yo la voz cantante cuando han sido grupos más rápidos, ¿no? Y chicos, sentaros un momento aquí, vamos a hacer estas preguntas a esta persona, ¿no? Y en un ambiente agradable y interactúan. Pues yo creo que lo has capturado perfectamente, porque a mí esa es la sensación. Yo creo que cuando tú decías capturar esa humanidad, a mí eso es lo que me llega, porque yo veo estos niños, estas mujeres, estos hombres, de los rostros que haces, y yo creo que a mí me emociona tanto porque yo siento cercanía. Yo digo, qué fuerte. No conozco su cultura, no los conozco a ellos, y lo que me llega es eso que tú has experimentado con ellos antes y que luego le has hecho la foto, ¿no? Lo cual me parece... Claro, y tú piensas que, por ejemplo, yo tengo la gran oportunidad de volver a los lugares. Entonces, como vuelvo a los lugares, vuelvo a ver a muchos de esos retratados los vuelvo a ver. Igual no los he retratado la primera, la segunda, la tercera vez, y esa es la 15. Claro. ¿No? Entonces, por eso hay una confianza en la mirada. Sí, también. Sí, eso transmite también. Qué chulo. ¿Qué situación o situaciones, si puedes nombrar un par, en tu trabajo como guía sientes que te han removido profundamente? ¿Por qué y cómo lo has gestionado? ¿Como guía o viajando? No, como guía. Serían diferentes. Sí. Bueno, no sé, yo me he quedado viajando con la perdida en el Himalaya, pero a lo mejor tienes otra. Por 1000. Ya, vale, 5 podcasts. Vale, pero como guía, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué situación? ¿Qué situación o situaciones, si tienes alguna que digas, está en concreto, trabajando como guía, te han puesto a prueba a ti? ¿Y cómo has gestionado esa situación? Bueno, es que claro, son muchos años en lugares donde a veces suceden cosas, ¿no? Entonces, quizás situaciones extremas en las que ha habido alguna muerte, ¿no? ¿Cómo se vive la muerte en esos lugares y cómo se vive aquí, ¿no? Nosotros las vivimos de forma diferente. Concretamente viajando, por ejemplo, una vez otra persona, o sea, no nuestro vehículo, pero otro vehículo atropelló a un señor, ¿vale? En el medio de Laos, entonces el vehículo se dio a la fuga. Y nosotros paramos allí y fue como, yo estaba ya en modo resolutivo, venga, ambulancia. No, estamos en medio de Laos, aquí ni ambulancia ni nada, salieron un mogollón de gente de los matorrales, de pobladores de esa zona, y yo estaba en versión occidental Superman, y ellos estaban mirándome con cara de, un momento, se está muriendo, hay que dejarlo, no se me ocurriría moverlo porque esa persona iba en moto y se había caído, ¿no? Pero bueno, contrastes de este tipo, ¿no? Contrastes que tienen que ver un poco con cómo nosotros vivimos la vida y la muerte y cómo lo viven ellos. Y claro, yo me imagino esa situación en el que la comunidad de allí
digamos que hay una misma situación, pero que hay diferentes experiencias, ¿no? Ellas lo están viviendo como, démosle una pausa, acompañémoslo, ¿no? Tú estás algo más relacionado con los espíritus, vale, de sus creencias, sí, vale. y está a punto de morir. Yo veo un halo de vida y entonces lo que pienso es, hay que salvar a este señor. Claro, ¿no? Y mi nosotros al otro, venga, exacto, y mi pregunta es, ¿y el grupo que acompañabas, qué reacción veías o cómo? Paralizados, vale. Sí, quizás no sería tanto la pregunta que tú me hacías, ¿no? Más, quizás guiando, sobre el guiar, es eso, cuando siento que la gente consume, vale, ¿sabes? Y yo tengo que acompañar esa parte porque han pagado. Entonces, muchas veces siento, por ejemplo, en todos esos países como Bután, Tíbet, hay una espiritualidad inmensa. Y yo entro a un lugar y les explicaría más o les daría un tiempo para estar en silencio y hay una parte o sientes que hay gente que sí te sigue y hay gente que le está echando una foto y quiere seguir. Esta quizás es la parte más complicada para mí guiando porque a veces hay emociones que no se llegan a vivir por el coleccionismo, ¿sabes? Por eso también yo decido cambiar el formato de alguna manera. Sigo un poco por esa misma línea que me decías de no ser invasivos con nuestra presencia, con nuestra actitud. Me causa curiosidad en ese momento, ahora sí tú como Su, aunque estés en ese rol de guía, en esa situación en el que estás en una cultura distinta, pero tienes esa persona que se está muriendo enfrente tuyo, ¿cómo gestionas esa situación? ¿Con qué delicadeza? Porque, claro, no es que no te importe y que no quieras hacer nada, ¿no? Pero ¿cómo gestiono el hecho de decir, si puede vivir, que viva, ayudémosle, ¿no? Pero también respetando el hecho porque esa persona es de allí, a lo mejor esa persona también es importante tener esa pausa y esa calma que los otros están reclamando para él, ¿no? A nivel de sus propias creencias, de decir, bueno, yo ya siento que me voy a morir. Entonces tú desde fuera y en ese rol estando allí, en esos momentos cuando decías tú, como cuando viajamos invadimos. Dando un paso atrás. Vale. Es que dándome cuenta que no pinto nada. O sea, fue una lección y como esta he tenido muchísimas, de que aunque tenga la mente muy abierta por haber viajado mucho, tengo una mentalidad occidental en la que creo que llego a los lugares, o sea, no sería el caso concreto solamente que llego a los lugares y ¡pum! Puedo solucionarlo, espera, que aquí funcionamos de otra manera, chavala, un momento, un paso atrás, ¿no? Sí, sería eso, dando un paso atrás. Porque incluso tus compañeros guías que son de la cultura donde vas, tú ves que también te aportan ese otro ritmo, guían de una forma distinta, ¿eso también te ayuda para situarte en el país? ¿Te refieres compañeros que son están allí? Sí, que son guías, pero que son que son de allí. Locales. Sí. A veces tengo y a veces no. Vale. Entonces, al final son hermanos, porque como vuelvo a esos lugares tengo gente y actualmente también trabajo con personas que son amigos, ¿no? Y tienen una manera de ver parecida a la mía. También yo con los años he ido eligiéndolos, ¿no? De alguna manera. Pero sí que me pueden dar una idea, ¿no? De esto aquí funciona de otra manera. También ahora son muchos años que repito y más o menos sé cómo me tengo que mover en un lugar y no la voy a cagar, ¿no? Ya es tanto. Pero sí, ha habido momentos y situaciones en las que yo me di cuenta, ups, si es que esta mentalidad mía es de occidente absoluta. Claro, pero este podcast, además de otras cosas, además de poder coger la dualidad y la contradicción que somos, un poco el tránsito que hacemos, ¿no? En nuestros aprendizajes y todo, tiene un común denominador y es el proporcionar conversaciones que sean experiencias de conciencia, pero que también a partir de allí aporten conciencia a otras personas. Entonces, a mí me parece chulísimo que tú hayas, por ejemplo, es que me parece precioso este ejemplo concreto de la muerte de esta persona en un país como Laos. Esa conversación, yo sé que eso pasa en segundos, pero esa actitud tuya para mí, ¿no? De conciencia, ese ejercicio de decir, vale, este es mi pensamiento occidental, ¿no? Que maneja estas situaciones de esta manera, que no es decir, jolín, qué cagada que tengo este pensamiento, no, o sea,
no podemos renegar de lo que somos, eso nos nutre, eso somos también. Pero qué importante poder tener esa actitud y decir, un momento, eso está en mí, pero esto no es cómo funcionan ellos, ¿no? Poder dar cabida a esos dos mundos y en esa medida poder ser respetuoso en el lugar en el que estás, ¿no? Y en el rol en el que estás, porque yo supongo que quieras que no, es un rol de poder, sí, claro. No del lugar de donde vienes, sino porque muchas veces el oficio que haces a ellos les representa una retribución económica directa o indirecta, ¿no? Entonces, quieras que no, ser cuidadoso, ¿no? En ese ejercicio de decir, yo estoy aquí en un lugar de poder, y como le decimos con mi hijo, ¿no? Como los superhéroes, ¿no? Que un gran poder tiene una gran responsabilidad. Entonces, de ser consciente de eso y decir, ostras, ¿cómo me muevo yo aquí? Porque puedo ser capaz de cosas no muy buenas y también puedo venir, ofrecer esta experiencia a otras personas siendo lo más respetuoso posible con quienes están aquí, ¿no? Y también de cara al grupo que acompañes, a mí me parece muy chulo porque, bueno, yo no sé, pero yo diría así a priori que yo sería de las que me paralizo muy bien, como que no sé qué hacer, al menos durante un rato, ¿no? Pero yo pienso que oportunidad de aprendizaje también viene de ver en el otro que se retira, ¿sabes? Porque muchas veces no es necesario que tú comuniques eso al otro a nivel de este aprendizaje, sino con tu propia actitud es mucho más potente para quienes ven, ¿no? Y que actuarían de la misma forma que tú, ver cómo, o sea, este ejercicio y cómo lo haces, ¿no? Porque te sitúa a decir, te pone a pensar y decir, ostras, o a lo mejor le crea dudas, ¿no? Y decir, pero ¿por qué no ha hecho nada? ¿No? Y una oportunidad de conversación luego de preguntarte y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y que tú puedas comentarlo o no, o que esa persona sí que capte lo que ha sucedido y diga, ostras, qué importante es saber en qué lugar me sitúo, ¿no? Cuando viajo. Y fíjate, esto lo estaba escuchando y estaba pensando algo que lo sigo haciendo conmigo misma, y evidentemente yo tengo más práctica, pero lo sigo viendo e intento transmitirlo a los viajeros, que es cuando tú vas a un lugar, es complicado, ¿eh? Pero tienes que frenar tus pensamientos y tus juicios con tu mentalidad del lugar de donde vienes. Porque yo muchas veces oigo, ¿no? El sistema de castas, pum, no sé qué, pero mira cómo viven estos. Ya, pero detrás de eso hay muchas cosas que no sabemos, y maneras de vivir, y religiones, y muchísimas cosas. Entonces nosotros tendemos a juzgar las cosas desde Occidente. Y bueno, y tú lo sabes, tú eres de Colombia y hay 1000 mundos en un mundo y no todos son... 1000 imaginarios, sí. Exacto. Y ahora que hablas de prejuicios, bueno, porque ahora digamos que has conocido mucho, pero cuando comenzaste a viajar, aquí sí que no hago una distinción si sola o como guía, cuando comenzaste a viajar, ¿había algún país o alguna cultura sobre la cual tú tuvieras una idea preconcebida de cualquier tipo, pero que fuera una idea como muy arraigada en ti y que te haya sorprendido especialmente? Un país que me sorprendió muchísimo fue Rumanía, pero no sé si tenía yo una idea preconcebida, porque hice Rumanía muy jovencita en autostop de granja en granja, y cuando me dicen un país que haya, y digo, la gente espera que diga algo como muchísimo más exótico, y digo Rumanía por la experiencia que fue. No lo sé, no sé, Lina, responderte esa pregunta. Tendría que quizás meditar. ¿Y Rumanía en qué sentido te sorprendió? Bueno, digamos que a mí hay un denominador común en mi vida, en los viajes, en todo lo que hago, tiene que ver con las raíces. Uh-huh. Y con los eventos que también hago y demás. Las tradiciones, las raíces, la sistémica, el árbol genealógico, todas esas cosas me mueven muchísimo. Entonces, bueno, pues Rumanía, o la experiencia que yo tuve 1 mes y medio en Rumanía, fue visitar granja a granja ayudando. Uh-huh. Pues ayudando a hacer conservas. Claro, y a mí eso me pone muchísimo, o sea, me vincula con mis abuelos, siempre he tenido una mirada a las raíces, a los alimentos, a los procesados, a los fermentados, me ha traído muchísimo, ¿no? Entonces ese viaje fue muy eso, cómo fermentar, cómo hacer, muy gastronómico, ¿no? Entonces lo recuerdo porque recuerdo que en esa época estaba siguiendo a gitanos por Europa, quiere decir que
me encantaba, pues como yo estoy hecha de movimiento, pues a mí todo lo que sean gitanos, transhumantes, pastores, todo lo que se mueva, pues lo siento como un vínculo muy cercano a mí, ¿no? Y pues me iba con una furgoneta Volkswagen pues a París, a no sé dónde, buscando comunidades gitanas, ¿no? Entonces por eso fui a Rumanía. ¿Querías aprender de ellos hablando con ellos? Quería fotografiarlos. Ah, vale. Quería fotografiarlos y quería hablar. Y a Rumanía fui y acabé haciendo todo lo contrario. No fui en una sola foto de comunidades gitanas. Lo que hice fue totalmente ir de granja en granja en autostop haciendo conservas. Entonces, por eso lo recuerdo como uno de los viajes que más me sorprendió a nivel de iba por una cosa y pasó otra. Eso es como dice un happy accident. Un happy accident, exacto. Mira, ahora, para terminar, hay una parte del podcast que yo le llamo Divinamente Humanos, ¿vale? Que son preguntas con respuestas cortas o frases cortitas, ¿vale? ¿Qué es lo primero con lo que conectas cuando escuchas la siguiente frase, nuestra divina humanidad? ¡Guau! A mí me viene espiritualidad. ¿Cuál es la característica humana que más miedo te da y por qué? El ego. ¿Por qué? Yo siempre le digo a mi hija, no creo que haya personas malas. Ahora se me ocurren figuras políticas muy preponderantes últimamente. Digo, no sé si son malas, es ego. ¿Y cuál es la que más te inspira? Humildad, sencillez, empatía. ¿Qué país y cultura que aún no hayas conocido tienes muchas ganas de conocer y por qué? Totalmente te lo digo, Irán. ¿Por qué? Irán, o sea, mira que podría haber ido a Irán, pero hay algo ahí con lo... No sé, tengo que ir a descubrirlo. Hay algo en Irán que me atrae muchísimo y que sé que es un lugar donde tengo que ir. Y de hecho leo mucho de Irán, o sea, Persia está en mi imaginario. Bueno, ahora te voy a mencionar unos países y me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Nepal. Guau, paz. Camboya. Trasfondo sistémico potente con su pasado. Islandia. Ay, me viene a la cabeza turismo, porque está volviéndose muy turístico, pero es naturaleza, sí. Kirguistán. Sorpresa. Naturaleza de verdad. India. Casa. Jordania. Wow, otra casa. Ay, amigos, cuando dices Jordania, a mí me viene Gaif, que es mi mejor amigo, es un hombre que está casado con una cubana y ha sido mi compañero de trabajo. Y le adoro y me viene Gaif, sí. Bután. Wow, me vienen personas ahora a la cabeza, pero Bután es otro lugar, mira, sería otro lugar de esos en los que llegué, pensé una cosa y se convirtió en otra. La gente diría felicidad, porque teóricamente es el país, ¿no? más feliz del mundo. Yo diría aprendizaje para mí. Marruecos. Quiero volver. Sueño con Marruecos todos los días. Ahora hace un tiempo que no voy a Marruecos y tengo que decirte una palabra y me salen frases. No, está bien. Marruecos es hospitalidad. Turquía. Ay, Turquía. Sueño. Tíbet. Reto. Portugal. Hermanos desconocidos, te diría. Para mí Portugal está siendo un descubrimiento porque, claro, como he dicho, yo no he viajado tanto en Europa. O sea, sí he viajado, pero guiado, ¿no? Y últimamente estoy trabajando mucho con gastronomía y vinos y así en Portugal y es como, wow, estaban aquí al lado y yo no me había dado cuenta. ¿Los sientes muy, muy cercanos? O sea... Bueno, me di cuenta que los portugueses me lo dicen porque son compañeros de trabajo y me dicen, nosotros sí nos damos cuenta que vosotros estáis ahí. Y digo, ¿y nosotros o vives al lado de Portugal o aquí no se habla de Portugal? Y claro que sí, es que son muy hermanos. Países hermanos. Sí, sí. Bueno, Su, ya hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco muchísimo. Creo que esta era una de las conversaciones, ya no solo para el podcast, sino que tenía muchísimas ganas de tener contigo. Y espero que has mencionado varias cosas que me hacen pensar en capítulos futuros del podcast dedicados a un solo tema. Pero bueno, me parece fantástico que hayas podido compartir tu experiencia. Me siento privilegiada. He aprendido muchísimo hoy. He entendido muchísimo desde la cabeza porque cuando veo la página web de tus viajes, de los servicios que ofreces,
me llegaba eso desde otro lugar, mucho más de corazón, sentido. Si alguien tiene la oportunidad, el deseo de viajar, ir a verlo, o sea, vais a babear cuando veáis las fotos que os digo, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras, nunca mejor dicho. Dejaremos la página web de Susana en la descripción del vídeo, del podcast, para que podáis acceder a ello y mirarlo. Y entonces esto me ha dado como un marco más mental de esta web que tienes, de estos servicios que ofreces, y me parece súper coherente, ¿no? Como mi sensación es que todo eso que tú eres, que intentas transmitir, no sé, al menos a mí me lo has transmitido, ¿eh? Porque yo he visto tu página y luego te he entrevistado, o sea, que puedo decir, ostras, es verdad, yo he sentido esto, ¿no? Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Muchísimas gracias. Y como he dicho antes, con esta sensación de tener dos vidas, ¿no? Gracias por traer esa información, ¿no? Aquí. Muchísimas gracias, Lina. Un besote. Gracias.